Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuántos nos estamos gozando, hermanos? Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se pasaron la Navidad? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Amén. Damos muchas gracias a Dios por estos momentos de convivio familiar con nuestra familia. Mis suegros vinieron fuera de la ciudad y pudimos disfrutar de su presencia, tenerlos aquí para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y estamos contentos con el Señor Gloria a y Dios. seguimos adelante en este estudio bíblico para la honra y la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuántos se están gozando con el Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos. Vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer el versículo 11. Me indican todos con un amén cuando lo tengamos listo, iglesia. Salmos 19, versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a leerlo otra vez. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a encomendar este servicio para la gloria de Dios. Amén. Padre Santo, mi Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú has tenido cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, Señor, mi Dios. A esto yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a todos aquellos que escuchen, Señor, tu palabra, Señor, que tú abras, Señor, su corazón, Padre, para entender tus escrituras, Señor, mi Dios. Te pido que tú me ayudes, Señor, en esta hora, Padre, que tú hables, Señor, a este pueblo presente, Señor, mi Dios. Que tú rompas cadenas, Señor, que tú salves, Señor, a los pecadores, Señor, y tú, Señor, los hagas crecer, Padre Santo, Señor, en una nueva criatura, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre. Y yo tendré cuidado, Señor, de darte toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Este versículo, hermanos, está en el capítulo 19, que se enfoca sobre las obras de Dios y la palabra de Dios, hermanos. Así que este versículo tiene que ver mucho con nosotros, en que tenemos que obedecer la palabra de Dios, aceptar las advertencias que vienen en la palabra de Dios, porque nosotros, si lo hacemos, tendremos grande galardón. Amén. Amén. Como lo acabamos de leer. A este sermón, hermanos, le he puesto como título: prepárate para la conquista. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: prepárate para la conquista. Prepárate para la conquista. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y como tema le he puesto: la palabra de Dios es totalmente digna de confianza. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Amén, gloria a Dios. La vida, hermanos, la vida está llena de desafíos. Puede ser por consecuencias de nuestras decisiones, pueden ser por pruebas que Dios pone en nuestro camino, o puede ser por las circunstancias de la vida, pero todas estas nos sirven para hacernos crecer espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. No siempre es fácil, hermanos, no siempre es fácil enfrentar estos desafíos de la vida. No es fácil, y mucho menos si no tenemos la ayuda de Dios. Pero nosotros tenemos como fuente principal para enfrentar estos desafíos al Creador de los cielos y de la tierra, a Dios, porque Él nos quiere ayudar, hermanos. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel y su palabra es totalmente digna de confianza. Amén. Amén. Cuando aprendemos nosotros a serle fieles a Dios, hermanos, por medio de su palabra, la palabra de Dios nos promete que recibiremos grande recompensa, grande galardón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros no somos fieles a Dios, somos desobedientes a su palabra, entonces la palabra de Dios nos dice que van a venir consecuencias. Y puede venir
consecuencias dolorosas a nuestra vida por haber sido desobedientes e incrédulos a la palabra de Dios. Amén. Tal es el caso, hermanos, de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo al hombre del polvo de la tierra. Dios le dio a Adán un mandamiento. Le dijo: de todo fruto del árbol del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que tú comieres de ese árbol ciertamente morirás. Amén. Y en el capítulo 3 tenemos a esta serpiente astuta, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él tentó a Eva en el huerto del Edén. Él le dijo todo lo contrario. Él le dijo a Eva que si ella comía del fruto que Dios les había prohibido no comer, que no era cierto que iban a morir, sino que el día que ellos comieran iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Amén. Él engañó a Eva a base de mentiras, por medio de astucia, hermanos. Y por esa razón, hermanos, Eva junto con su marido Adán cayeron en pecado, y vinieron consecuencias no nada más a ellos, sino a todo el resto de la humanidad. Todo el resto de la humanidad cayó bajo la maldición de pecado, y por causa de ese pecado, hermanos, también nosotros tenemos que sufrir lo que es la maldición de la muerte. Si es que un día Dios nos lleva a llamar delante de su presencia, vamos a tener que pasar todos a sufrir lo que es la muerte, hermanos. Amén. Todo por causa de la desobediencia, la desconfianza de Adán y Eva a la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. También tenemos, hermanos, un ejemplo positivo de un hombre obediente a la palabra de Dios. Tenemos como por ejemplo a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo que se fuera de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra donde Él lo iba a guiar. Amén. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te voy a guiar. Amén. Y Abraham fue obediente a la palabra de Dios, hermanos, y dejó la tierra de donde él había crecido, donde él había nacido, y se fue como dice la palabra de Dios, viendo a lo invisible, solamente confiando en la palabra que Dios le había dicho, que saliera de su tierra y su parentela. Amén. Y por eso vino bendición a Abraham y a su familia por haber sido obedientes. Amén. Pero también después de eso, hermanos, más tiempo después, también Abraham tuvo un gran desafío, una prueba bien tremenda, hermanos, porque cuando Dios le había prometido a Abraham un hijo, él después también le dijo que a su unigénito, el que había engendrado con Sara, él le pidió a su hijo, a quien él más amaba, como que lo presentara a Dios como un sacrificio, una ofrenda para nuestro Dios. Amén. Y Adán confió en la palabra de Dios. Él confió que Dios sabía lo que estaba haciendo, y él estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac como un sacrificio a nuestro Dios. Pero nosotros sabemos, los que conocemos a Dios, que Dios no se lo permitió. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo, porque él vio la obediencia. Él le dijo que: detente, Abraham, porque yo sé que tú temes a Dios. Amén. Y Dios no le permitió que sacrificara a su hijo. Y por haber sido obediente, por haberle creído a su palabra, Dios lo bendijo a Abraham grandemente. Amén. Él vino siendo el padre de naciones, y muchas naciones fueron bendecidas por la fe de Abraham. Gloria a Dios, aleluya, amén. En la palabra de Dios encontramos también, hermanos, y en este libro nos vamos a enfocar, en este sermón, en este día, porque estamos estudiando sobre la vida de Josué. Josué también enfrentó, hermanos, un grande desafío, porque Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Amén. Y nosotros, para todos los cristianos, hermanos, nuestro gran desafío es que nosotros seamos obedientes día con día a la palabra de Dios, hermanos. Ese es un gran desafío para todos nosotros, los cristianos, los que nos decimos ser llamados hijos de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y conforme al libro de Josué, hermanos, Dios le ordenó a Josué, gloria a Dios, que guiara al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Amén.
Después de 40 años que Israel estuvo vagando en el desierto, ahora le tocaba el momento al pueblo de Israel por medio de Josué de recibir lo que Dios le había prometido a Abraham. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Josué 1:2-3: Jehová dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Amén. Así que Josué, hermanos, tuvo que enfrentar este gran desafío y tomar la responsabilidad que Dios le estaba dando como nuevo líder del pueblo de Dios Israel para llegar a la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Amén. Bendito sea su nombre. Y Josué, hermanos, él sabía que si ponía la confianza en Dios, si él le fuera obediente a Dios, le fuera fiel a Dios, obediente a la palabra de Dios, él sabía que si él hacía eso, él tenía garantizada la victoria. Amén. Porque Dios ya se lo había dicho, que él les había entregado la tierra de Canaán. Así que, hermanos, si Dios nos revela también en nosotros, en la palabra de Dios, cualquier promesa o cualquier mandamiento, nosotros tenemos que ser obedientes y tener confianza en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Como lo habíamos dicho en este tema, hermanos, porque la palabra de Dios es fiel y es digna de confianza. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la palabra de Dios es fiel y digna de confianza? Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. La palabra de Dios es digna de confianza. Aquí nos está diciendo este versículo, hermanos, que la palabra de Dios se le puede confiar completamente, porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra, esta palabra es verdad. Toda la palabra, toda la escritura es veraz, hermano. Amén. Y es digna de confianza. Quiere decir que la palabra de Dios es infalible, es libre de errores, es segura, hermanos. Y nosotros tenemos que confiar en ella, porque la palabra de Dios, lo que Dios nos manda en su palabra, Él no se equivoca. Amén. Él nos habla con verdad. Gloria a Dios, aleluya. Y regresando con Josué, hermanos, Josué fue obediente a la palabra de Dios y él se preparó para recibir la tierra prometida. ¿En qué forma se preparó? Bueno, él escogió a 2 hombres del pueblo de Israel, a 2 espías que fueran a evaluar la tierra de Canaán, la tierra de Jericó. Y estos 2 espías, hermanos, entraron escondidas a la tierra de Jericó. Y dice la palabra de Dios que cuando se les hizo de noche, entraron a la casa de una prostituta. Una prostituta, una mujer llamada Rahab, que ella les abrió la puerta y los aceptó para recibirlos en su casa. Amén. Pero cuando ellos se escondieron en ese lugar, en la casa de Rahab, hermanos, llegó aviso. Alguien se dio cuenta y le dieron aviso al rey de Jericó que había ahí 2 hombres de Israel que estaban espiando la tierra de Jericó. Amén. Y este rey maloso, hermanos, él mandó a decirle a Rahab, le mandó a decir: el rey manda que entregues a los hombres que están contigo, porque son espías. Amén. Y esta mujer, hermanos, en lugar de habérselo entregado, esta mujer llamada Rahab, ella defendió a los hombres de Josué que habían mandado a espiar la tierra de Canaán, porque ella le dijo: sí, es cierto lo que me acabas de decir, que estos hombres vinieron y estuvieron conmigo aquí en mi casa, mas sin embargo yo no sé de dónde vinieron, no me dijeron ellos quiénes eran. Ahora, al saber que las puertas de la ciudad iban a ser cerradas, ellos se fueron, ya no están aquí conmigo. Pero apresúrate, todavía hay tiempo para que los alcances, porque se acaban de ir. Eso le dijo Rahab
a los soldados del rey de Jericó, amén, y de esta forma ella tuvo misericordia y salvó a los espías de Josué, amén. Qué gran valentía que vemos aquí, hermanos, una gran valentía de esta mujer Rahab, porque en lugar de haber entregado a estos espías a Jericó, ella tuvo misericordia y los escondió en su casa, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ella tuvo misericordia de ellos porque ella había escuchado hablar del Dios de Israel. Pero también, hermanos, no nada más esta mujer fue valiente, sino también fueron valientes estos dos hombres escogidos por Josué para ir y entrar a la tierra de Jericó, sabiendo que esa tierra era una tierra de un ejército poderoso, donde había gigantes, y era una ciudad que estaba muy fortalecida. Estos hombres fueron muy valientes al mandato de su nuevo líder y obedecieron la palabra de Dios, hermanos, amén. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, amén. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Bendito sea su nombre. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por estos valientes de Dios, amén. Ahora, ¿quién era Rahab, hermanos? ¿Quién era esta mujer Rahab que protegió, escondió a estos espías de Jericó? Esta mujer Rahab, hermanos, era ciudadana de la nación de Canaán, amén. Esta nación Canaán, hermanos, era una nación idólatra y era pecadora. Estaba ya completamente, abiertamente entregada a la inmoralidad. Y esta mujer Rahab, hermanos, era una mujer pecadora que había sido creada con la religión pagana de sus dioses. Ella tenía sus propios dioses, amén, hermanos, amén. Pero ella reconoció al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, y lo podemos encontrar en Josué 2:11, donde ella se lo confirmó a los espías de Josué. Ella les dijo: Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, amén. Aquí podemos ver que ella dejó a sus dioses porque confió en el Dios verdadero. Ella reconoció, al haber escuchado de Dios, que Jehová era el Dios verdadero, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios nos lo dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, amén. Esta mujer, hermanos, había sido enemiga de Israel, mas sin embargo, cuando ella escuchó hablar del Dios verdadero, esta mujer tuvo fe y cuidó de los espías de Josué, amén. Porque esta mujer, hermanos, tuvo fe en el Dios verdadero, porque había escuchado que el pueblo del Dios de Israel, el Santo de Israel, él había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, amén. Y él había escuchado que con grande poder, con grandes prodigios y señales, él había abierto el mar rojo para que el pueblo de Israel sobrenaturalmente, milagrosamente cruzara el mar rojo. Así que esta mujer, ella ya había fortalecido su fe en el verdadero Dios y se alejó de su idolatría, de los dioses que ella servía, amén. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y aquí nos dice la palabra de Dios en Josué 2:9. Esta es ella hablando, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, amén. Así como les expliqué, hermanos, esta mujer ya sabía que el Dios de Israel era poderoso, y ella defendió a los espías de Josué porque ella sabía que Israel no estaba ahí afuera de Jericó por casualidad. Ella sabía que así como algo Dios había hecho sobrenaturalmente y milagroso con el pueblo de Israel, con la nación de Egipto, ella sabía que algo aún mayor venía sobre su tierra, Jericó, amén. Así que ella decidió creerle al Dios verdadero y defender a los espías de Josué. Gloria a Dios, aleluya. Y esta fue la razón, hermanos, por la que ella actuó con fe y protegió a los espías de Josué, hermanos.
Y esa fe, hermanos, esa fe, ese cambio de parecer hacia Dios, al Dios de Israel, le salvó la vida a esta mujer, hermanos, amén. Y ahora Dios, hermanos, Él para conquistar la tierra prometida, Él requiere que demos un paso de fe. Gloria a Dios, aleluya. Él le pidió a Dios, él le pidió a Josué que se levantara, que le creyera la palabra, que se esforzara y fuera valiente, amén. Como lo habíamos predicado en estudios bíblicos anteriores, Josué fue valiente y obedeció la palabra de Dios, pero requirió a Josué que diera un paso de fe, amén. Dios ya le había dado la orden, pero él tenía que accionar a esa fe, hermanos. Así que es muy importante escuchar la palabra de Dios, hermanos, creer la palabra de Dios, pero también en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción, amén. No nada más debemos de ser oidores, como dice Santiago en su palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, amén. Así como Josué y los israelitas lo descubrieron por ellos mismos, ellos pusieron su fe en acción. ¿A qué me refiero, hermanos? Porque Josué e Israel, hermanos, cuando se encontraban cerca de Jericó, ellos confiaron en la palabra de Dios, pero al ir acercándose a Jericó, ellos se dieron cuenta que había un gran obstáculo que se interponía entre ellos para llegar a la tierra conquistada, a conquistar de Jericó, amén. ¿Qué era este gran obstáculo? El río de Jordán, amén. Pero esta no era la primera vez, hermanos, que el pueblo de Israel se enfrentaba contra un gran obstáculo de agua, ni tampoco era la primera vez que el pueblo de Israel estuvo a punto de conquistar la tierra prometida, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya había hecho la gran hazaña de cuando ellos encontraron ese gran obstáculo al salir de la esclavitud de Egipto. Él les abrió el mar rojo, se los partió en dos para que todo el pueblo de Israel pasara en seco, amén. Y cuando ya estaban en el desierto el pueblo de Israel, ellos tuvieron la oportunidad de conquistar y llegar a la tierra prometida, pero ellos no llegaron a la tierra convertida, hermanos, amén. Entonces nosotros aquí también vemos, Señor, que no era que no era la primera vez que estaba enfrentando el pueblo de Israel un gran desafío enfrente de ellos. Gloria a Dios, aleluya, amén. La palabra de Dios nos dice en Josué 3:7: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, amén. Estas eran palabras de Dios para fortalecerle la fe a Josué enfrente de ese obstáculo de agua, enfrente de ese río de Jordán, de que él iba a hacer una grande hazaña también ahora con su nuevo líder Josué, para que todo el pueblo de Israel creyera en que la palabra de Dios, en las promesas de Dios son verdaderas y son fieles, son dignas de confianza, amén. Bendito sea su nombre. Y a diferencia, hermanos, de que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, que Dios por medio de la vara de Moisés, Moisés usó esa vara para partir el mar rojo en dos y para que pudieran pasar, pero Dios les permitió pasar solamente al acercarse a las orillas del mar. El mar fue abierto, amén, hermanos, y no se cerró hasta que todo el pueblo terminara de pasar. Bueno, a diferencia de esa manera como el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, hermanos, ahora Dios le estaba indicando una orden diferente a Josué. Él había ordenado que solamente podían cruzar cuando los sacerdotes cargaran el arca de Dios, amén. Él había ordenado que los sacerdotes cargaran el arca de Dios y se acercaran a las orillas del río de Jordán. Y les dijo que llevaran cargando el arca, y al llegar a las orillas del río Jordán, al tocar sus pies las aguas, inmediatamente, sobrenaturalmente, y el río de Jordán también iba a ser abierto como lo había sido abierto el mar rojo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? No hay nada imposible para Dios, hermanos. Él es fiel a sus promesas, aleluya, gloria a Dios. Y Josué, hermanos, fue obediente. Él mandó a los sacerdotes que
que pasaran, se pusieran a las orillas de Jericó, llevando el arca, pisaran el agua y así cruzaran lo que es el río de Jordán. Amén. Pero también Dios les había dado otro mandamiento. Él les había dicho que los sacerdotes, para que el pueblo de Israel, esta nueva generación que Dios le había dado a Josué, porque esto aquí muy importante distinguir, porque la generación de Moisés ya había muerto, amén. Bueno, Él les había dado el mandamiento que los sacerdotes debían de permanecer con el arca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminara de pasar en seco también, hermanos, amén. Bendito sea su nombre, aleluya. Y esto es muy importante destacar, hermanos, de la forma como ellos cruzaron, obedeciendo la palabra de Dios, hermanos, y de la forma como llegaron a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque 40 años atrás también Israel tuvo la oportunidad como líder con Moisés como líder, pero ellos fueron incrédulos, ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿por qué razón, hermanos, no pudieron entrar? Por haber sido rebeldes, por haber sido incrédulos y desobedientes a Dios. Amén. Por no haber tenido fe y no haber confiado en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando, Dios también le dijo que tomara 12 hombres del pueblo de Israel, de todas las 12 tribus de Israel. Le ordenó a Josué que tomara 12 hombres, para que los 12 hombres, al llegar al centro donde estaban los sacerdotes de Israel cargando el arca, tomaran 12 piedras grandes del río de Jordán, y que las cargaran esos 12 hombres y cruzaran con esas piedras el río de Jordán. Y al cruzar el río de Jordán, Él les mandó que pusieran como un memorial para que les sirviera de memoria a todo el pueblo de Israel de donde Dios los había sacado. Amén. Amén. Para que cuando le preguntaran sus hijos, hermanos, de qué significaba este monumento, este memorial de estas 12 piedras grandes, le dijeran al pueblo y le dijeran a sus hijos que el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, Él los había libertado, los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra de Jordán, les había abierto el río de Jordán para entrar a la tierra prometida que Él les había dado desde aquel entonces, desde los tiempos de Abraham. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿en qué forma nosotros también podemos seguir recordando la palabra de Dios, hermanos? Amén. ¿Cómo podemos seguir recordando la palabra de Dios? Por medio de nosotros dedicarnos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué es importante recordar las promesas de Dios, hermanos? ¿Por qué es importante recordar las promesas? Porque así, hermanos, nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Amén. Cuando el enemigo nos ataque nuestros pensamientos y quiere hacernos menguar en nuestra fe, quiere que dejemos de creer y poner nuestra confianza en Dios y en su palabra, hermanos. Nosotros por eso tenemos que leer la palabra de Dios para quitar todas esas dudas que vengan a nuestra mente, hermanos. Todas esas dudas que Satanás nos quiera venir a poner en nuestros pensamientos, nosotros los podemos vencer por medio de la palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y nosotros podemos confiar 100% en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es fiel. Y nuestro Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios siempre cumple sus promesas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios siempre mantiene su pacto, hermano. Todos sus pactos que Dios hace con su pueblo, Él siempre los mantiene. Él es fiel a sus pactos, hermanos. Amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en Él y obedecer a su palabra. Amén. Porque si nosotros queremos tener una relación saludable con nuestro Dios, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Si nosotros queremos tener una relación buena con Dios y no que Dios nos ande castigando, amén, o no que le andemos contristando el Espíritu Santo como lo dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que serle fiel y creer la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Y Dios, hermanos, Dios es un Dios de pactos. Amen. Y Dios había hecho un pacto con el Padre de las Naciones, con Abraham. Él les había ordenado desde aquel entonces que se circuncidara a todos los varones del pueblo de Israel. Todos los niños, todos los jóvenes, todos los que fueran hombres se tenían que circuncidar. Dios le había dado esa orden a Abraham. Incluso los niños de recién nacidos, ya de 8 días de recién nacido, ellos tenían que circuncidar al pueblo de Israel para que pudieran de esa forma pertenecer a la familia de Dios, al pueblo del Dios de Israel, hermanos. Amén. Amén. Esto lo encontramos en Génesis 17:10, donde nos dice la palabra de Dios, hermanos: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Amen. Sin embargo, hermanos, Dios había dado la orden al pueblo de Dios Israel desde los tiempos de Abraham. Pero cuando el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, hermanos, cuando ellos estuvieron en el desierto vagando por 40 años, por no haberle creído a los mandamientos de Dios, por no haberle creído a la palabra de Dios, ellos estaban ahí por 40 años vagando, hermanos. Pero todo ese tiempo que ellos estuvieron ahí vagando, hermanos, sin haber podido entrar a la tierra prometida, estos pueblos de Israel también habían sido rebeldes a la palabra de Dios porque no habían circuncidado a los varones. Todo ese tiempo habían sido desobedientes, incrédulos a la palabra de Dios, y no había ningún varón circuncidado. Santo. Ahora cuando ya bajo la nueva generación, con el pueblo de Israel, con Josué, Dios también les ordenó antes de entrar a la tierra prometida y antes de cruzar el río de Jordán, le ordenó a Josué que tenía que circuncidar nuevamente a todos los varones, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esta nueva generación, hermanos, fue obediente a su líder, y también Josué fue obediente a la palabra de Dios, hermanos, porque Dios ahora le estaba dando esta oportunidad otra vez al pueblo de Israel de entrar con esta nueva generación a la tierra prometida, hermanos. Amén. Pero ellos tenían que ser obedientes al pacto que Dios le había dado a Abraham. Y por eso él tenía que reconciliarse con su pueblo por medio de ese nuevo pacto, de ese pacto que estaba reconfirmando ahora por Josué. Amén. Pero ahora nosotros, hermanos, nosotros también podemos ser partícipes de este pacto, hermanos, pero de este nuevo pacto de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, bajo su nuevo pacto de sangre, por haber sido crucificado en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros podemos obtener salvación y perdón de pecados. Amén. Solamente por gracia, solamente por poner nuestra fe en ese sacrificio que Dios hizo por amor a nosotros, hermanos. Amén. Ya no estamos nosotros bajo ese antiguo pacto de Abraham y de Moisés, con la ley de los mandamientos, hermanos. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Amén. Podemos acercarnos con esa confianza de que Dios puede escuchar nuestras oraciones. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gracias a Josué, hermanos, él fue obediente y pudieron conquistar la tierra prometida, hermanos. Josué 5:9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así como te dije, hermanos, el oprobio aquí se refiere, hermanos, a la vergüenza. Quiere decir que Dios se había hallado vergüenza en el pueblo de Israel por haber sido desobedientes y rebeldes, incrédulos a los mandamientos de Dios. Y ahora, por medio de este pacto que estaba haciendo con Josué, por esa reconfirmación del pacto de circuncidar a todos los varones, hermanos, Dios estaba reconciliando nuevamente con el pueblo de Dios Israel, hermanos. Amén. Para llevar otra vez a cabo lo que Él le había prometido a Abraham desde aquel entonces. Bendito sea su nombre, hermanos. Y la palabra de Dios se estaba cumpliendo por medio del pueblo de Israel, porque Él les estaba dando esta oportunidad de llegar a la tierra prometida que Él le había hecho a Abraham, donde iba a fluir leche y miel. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén.
Las promesas de Dios son sinceras, son verdaderas y nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y por la obediencia de esta nueva generación, hermanos, la palabra de Dios, Israel pudo disfrutar de todas las bendiciones, hermanos, en la tierra de Canaán. Amén. Él pudo disfrutar de todas las bendiciones de llegar a una tierra, hermanos, donde iban a estar bendecidos por el Dios de Israel, hermanos, porque Dios iba nuevamente a estar con su pueblo de Israel. Amén. Él los iba a defender de cualquier circunstancia, los iba a defender de todos sus enemigos como poderoso gigante. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos se gozan con esta palabra, hermanos? Así también Israel se gozó, hermanos, al ver que las promesas de Dios eran fieles. Amén. Al ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que en él le iba a dar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, y en él se iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Una de las marcas distintivas, hermanos, de un cristiano maduro es la constante obediencia a la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas maravillosas sobre las cuales debemos de edificar nuestra fe, hermanos. Así que yo te invito, tú viniste aquí a escuchar la palabra de Dios, tú que ahora escuchas este video, que así como Josué, como Abraham, como grandes hombres de Dios confiaron y fueron fieles a Dios y confiaron en la palabra de Dios, tú también confíes que la palabra de Dios es verdad, que dediques tiempo a leer la palabra de Dios, que cada vez que encuentres una de esas promesas y mandamientos que Dios nos da por en medio de su palabra, tú dediques un tiempo a meditar en ellas y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Porque como cristianos, hermanos, si nos decimos cristianos, debemos de obedecer la palabra de Dios, hermanos. Amén. Sin que haya en nosotros vacilaciones, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Tenemos que seguir el ejemplo de Josué, hermanos, de que él fue obediente a la palabra de Dios y de esta forma Dios pudo cumplir la promesa de llevar a Israel a la tierra prometida. Bendito sea su nombre. ¿Por qué, hermanos? Por como lo habíamos dicho en este tema de este sermón, porque la palabra de Dios es totalmente, absolutamente digna de confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Él me dio en este día, para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios, porque la palabra de Dios es veraz. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Padre Santo, Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo, Señor. Nos gozamos, Señor, por medio de esta palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es digna, Señor, y absolutamente, Padre Santo, Señor, veraz, Señor, digna de ser confiada, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu historia, Señor, que es real, Señor, tú, Señor, fortaleces la fe de cada uno de nosotros, Señor, y quitas, Señor, esa venda, Señor, que está puesta, Señor, por causa, Señor, de nuestro pecado, Señor. Tú rompes las cadenas, Señor, y nos revelas tu verdad, Señor, para liberarnos, Padre Santo, de esa esclavitud, de ese engaño, Señor, del diablo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra, Señor, porque tus promesas son fieles, verdaderas, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas de manera especial a todos los que escucharon esta palabra, Señor. Que tú, Señor, despiertes hambre y sed espiritual de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, mi Dios, obres en los corazones de ellos, Señor, para que ellos también, Padre Santo, puedan confiar que tu palabra es real, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así vamos a dejar el lugar a Daniel para que nos despida.